Para esta sesión vamos a hablar acerca de la función logarítmica para contrarrestarla con la función exponencial que vimos en la clase pasada. Voy a comenzar hablando de los gráficos de la función logarítmica de tipo creciente y decreciente. Cuando veamos un tipo de gráfica que corta en 1, por favor nótese que en esta ocasión el 1 va a estar sobre el eje X, mientras que en la exponencial, es decir, en la gráfica anterior, era al contrario. El 1 pasaba sobre Y. Entonces, esa es una de las primeras diferencias que tenemos que notar. En la logarítmica, nuestro 1 va a estar ubicado en X y este punto es llamado 1,0. Entonces, va a ser creciente cuando la parte alta de la gráfica esté enfocada hacia las Y positivas. Caso contrario, va a ser decreciente cuando esta parte alta esté enfocada en las Y negativas, ¿verdad? Así que hay que tener eso en cuenta a la hora de graficar una función logarítmica. Que se note que es básicamente lo contrario de la exponencial. Los gráficos quedan un poquito diferentes, los de la exponencial quedaban en esta parte de acá. Hoy los de la logarítmica quedan de esta forma. Vamos a establecer que una función es de tipo creciente si la base es mayor a 1 y de tipo decreciente si la base está entre 0 y 1. Sin ser ni 0 ni 1, ¿verdad? Sino que entre ellos dos. Vaya, cuando yo hablo de base, me refiero a lo siguiente. Acá dice, la función logarítmica tiene la siguiente forma. Esta Y podría estar también de este lado, es decir, Y igual, pero en la expresión se denota así. Logaritmo base A. Esta A, que está como en la colita del logaritmo, se le llama base. Y esta es a la que nos referimos, que tiene que ser mayor a 1 para que la función sea creciente y entre 0 y 1 para que sea decreciente. Vaya, pero esta base hay que tener mucho cuidado, ya que no puede ser ni 0 ni negativo. Eso se debe a que en la calculadora, yo acá se los voy a mostrar, vamos a estar utilizando esta tecla, logaritmo. Entonces, si yo pusiese logaritmo de 0, por favor vean lo que ocurriría. Dice error matemático. Entonces significa que el logaritmo de 0 no existe. Y si ponemos logaritmo de un número negativo, también diría error matemático. Eso es porque el logaritmo de 0 y de número negativo no existe. Entonces, principalmente vamos a tener en cuenta lo que acabo de mencionar, ¿verdad? La función logarítmica tiene este estilo cuando es creciente y decreciente y sería de esta forma. Muy bien, vamos a tratar de distinguir o de plantear algunos puntos importantes para que los tengamos claros desde ya con respecto a la función logarítmica. El primero es lo que acabo de mencionar. Logaritmos de 0 y de números negativos no existen. La función logarítmica siempre va a cortar al eje X. En las exponenciales cortaba al eje Y. Así que cuidado con esta diferencia. Cortan al eje X en el punto 1,0. El dominio para la función logarítmica va a ser los reales positivos y el rango serían solamente los reales. Para tener en cuenta con la calculadora, voy a explicar 3 expresiones que me gustaría pues que si ustedes tienen la calculadora a la mano traten de irlas realizando conmigo. En el caso que un logaritmo no tenga base, no tenga colita aquí, nosotros asumimos que aquí hay un 10. Entonces, ese logaritmo, algunas personas creen que ahí hay un 1, pero no, ahí hay un 10.
son logaritmos base 10. ¿Cómo se saca este tipo de logaritmo? Cuando son base 10, la calculadora sobreentiende que ahí hay un 10, entonces bastaría con que lo pongamos tal y cual se nos da, logaritmo de 3. Entonces pongamos logaritmo de 3. La calculadora nos va a dar decimales. Como sugerencia para la hora de graficar, agarre nada más un decimal y aproxímelo. Entonces en este caso nuestra respuesta sería 0.5 porque este 4 va aproximado. Entonces mi respuesta de esta sería 0.5. Muy bien, calculemos otra. Este es un poquito diferente al anterior porque este sí tiene base estipulada, ya está dada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace para sacar este tipo de logaritmo en nuestra calculadora? Yo acá lo he escrito para que ustedes sepan cómo lo deben de introducir. Sería logaritmo de este número entre logaritmo de la base. Logaritmo del número entre logaritmo de la base. Acá lo coloqué, miren, logaritmo de 8 entre, y nuevamente la palabra log de 2. Entonces, realicémoslo. Sería logaritmo de 8 entre logaritmo de 2. La respuesta nos daría 3. Ahí tenemos la respuesta. Vaya, por motivos de explicación yo coloqué esta teoría escrita, pero no es necesario que usted la escriba siempre, con que se sepa la regla es suficiente. Vaya, en este caso yo ya no voy a volver a escribir la regla, pero yo sé que usted ya la puede calcular solito y solita. Quedaría logaritmo de 10 entre logaritmo de 5. Muy bien, calculémoslo y veamos cuánto nos daría. No se le olvide que la palabra logaritmo se pone 2 veces, ¿verdad? La respuesta nos daría 1.4. Bien, espero que a ustedes les haya dado así también. Miren, y ya no volví a escribir esto, ¿verdad? Ni a hacer esto, porque se asume que usted ya entendió la regla. Logaritmo de 10 entre logaritmo de la base. Perfecto. Estos serían los puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de estar utilizando logaritmos. Vamos a hacer un ejemplo ya gráfico para que se logre comprender a plenitud cómo sería la determinación de este tipo de función. Vaya, voy a poner un ejemplo 1. Donde nos dan esta función y igual, acuérdese que también nos pueden decir f de x igual, ¿verdad? Entonces, la y y la f de x es lo mismo. Vaya, perfecto. Analicemos el primer ejemplo. Logaritmo de 1/2. Esta de acá es la base. Esa base, si usted la pone en la calculadora, 1/2 es lo mismo que decir 1 entre 2, es 0.5. Y 0.5 se encuentra entre 0 y 1. Entonces significa que como está entre 0 y 1, esta función es de tipo decreciente. Bien, una vez dicho eso, continuamos con la tabla. Cuando es decreciente, también acuérdense que la parte más alta va a estar enfocada en las y negativas. Vaya, vamos a realizar la tabla. Con la tabla quiero que tengan especial cuidado, porque en la tabla no podemos poner ni al 0, ni podemos poner números negativos, según lo que la teoría nos dice. Entonces, no va a estar ni 0 ni números negativos. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Siempre arranquen, cuando sean decrecientes, siempre arranquen o empiecen con el número del logaritmo. Entonces, en este caso yo voy a empezar con 1/2, que sería 0.5, ¿verdad?
Yo lo voy a trabajar como fraccionario para que se entienda bien. Muy bien, un medio. Después de haber colocado nunca se les olvide colocar al 1, porque el 1 es importante en este tipo de gráfica, debido a que buscamos este 1, este punto de corte. Entonces siempre lo vamos a agregar. Luego también les sugiero lo siguiente. Si usted se fija un medio, pues aquí en el denominador tiene un número par. Yo le sugeriría que usted trabaje con números pares. Por eso voy a ocupar 2 y 4. Esto es aparte de estos dos números, ¿verdad? Y pudiera usted decirme, señor, ¿y qué pasaría si la función fuera otro número que fuera impar aquí, por ejemplo? Vaya, vengo yo y le digo, vaya, por ejemplo, si a usted le dicen que usted tiene que determinar la función y igual logaritmo de 1/3, yo comenzaría con 1/3. Luego el 1, porque acuérdense que el 1 es importante. Y luego agarraría números impares, o más bien que tengan como juego con 3, pues, o de la tabla del 3, por así decirlo. Agarraría 3, pueden agarrar 6, pueden agarrar 9. Acuérdense que 6 es número par, ¿verdad? Entonces, yo ahí lo puse nada más por la tabla del 3, pero igual si ustedes lo quieren poner, lo hacen. Pero noten que ese 6, como era par, nos dio un número decimal, ¿verdad? Vaya, acuérdense que ustedes en esta zona de acá, ustedes pueden trabajar con los números que ustedes quieran, pero vamos a tratar de elegir números inteligentemente. Por eso es que yo le digo a usted, comience con el mismo número que le da la función. No se le vaya a olvidar poner el 1. Y en este caso, yo como observo aquí un número 3, pues yo voy a agarrar números impares, por ejemplo, ¿verdad? 3 y 9, y voy a agarrar el 6 porque está en la tabla del 3. Vaya, y al calcular este tipo de logaritmos, miren las respuestas que obtengo. En su mayoría son números enteros. Por aquí me dio un número decimal, pero igual se puede graficar. Entonces, esa es la sugerencia que yo les doy a ustedes. Vaya, continuemos entonces acá. Vamos a ir sustituyendo los valores que hemos ocupado. Acuérdense que el logaritmo de 1/2 siempre lo vamos a estar utilizando porque como es el ejercicio, es la expresión que plantea el ejercicio, entonces usted le pone el logaritmo de la misma base a todo, ¿verdad? Y noten por favor que cuando son fraccionarios siempre hay que tener la delicadeza de recubrirlos entre paréntesis para que a la hora del cálculo no nos vaya a tener ninguna complicación. Vaya, entonces solo vamos sustituyendo. En vez de x, vamos a ir poniendo este valor. Aquí sería 1/2, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 4. ¿Sí? Solo fui sustituyendo logaritmo de 1/2, logaritmo de 1, logaritmo de 2 y logaritmo de 4. Hoy sí, saquemos esto en la calculadora, que usted ya puede hacerlo, porque ya lo expliqué anteriormente. Muy bien, vamos sacando logaritmo de 1/2 entre logaritmo de 1/2. Eso pues nos va a dar 1, porque como las dos expresiones son iguales, entonces se obtiene 1. Vamos ahora con logaritmo de 1 entre logaritmo de 1/2. Eso nos tiene que dar 0 porque el logaritmo de 1 siempre es 0. Bien, la respuesta es 0. Luego vamos con la otra que sería logaritmo de 2 entre logaritmo de 1/2. Para la fracción ocupo esta, ¿verdad? Esto nos daría menos 1. En las respuestas sí podemos obtener números decimales, eso no hay problema. Muy bien, vamos con el otro que sería logaritmo de 4 entre logaritmo de 1/2. Cierra el paréntesis. La respuesta me dio menos 2. Muy bien, ya tengo ahí mi tablita trabajada, solo saco los puntos, que sería 1/2, 1, 1, 0, 2, menos 1,
y 4, menos 2. Ojo que también acá este 1/2 ustedes pueden, para que se les facilite el trabajo, lo pueden trabajar como 0.5 porque es el resultado, ¿verdad?, de dividir 1 entre 2. Eso solamente es para que se nos facilite. Vaya, en X, noten por favor que el número mayor que tenemos es 4. Entonces, en el eje X, yo voy a hacer una escala de 4. Siempre traten de dejar la misma separación entre punto y punto, ¿verdad? Luego en Y, que sería esta zona de acá, el número mayor obtenido es 2, pero noten que es negativo. Entonces, ustedes pueden darle escala 2 hacia arriba y menos 2 hacia abajo. Ahí lo tenemos. Grafiquemos entonces los puntos. Dice 0.5 en X. Ojo que 0.5 va a estar aquí, ¿verdad? Cabal a la mitad de entre 0 y 1, ¿verdad? Vaya, 0.5,1 dice. Aquí tenemos. La otra sería 1,0, que sería este punto predilecto que siempre buscamos. Ay, perdón. El otro sería 2, menos 1. Eso estaría aquí. Y el último 4, menos 2. Estaría más o menos por aquí. Muy bien, ahora unimos los puntos para ver cómo nos quedaría. Ahí tenemos nuestra gráfica. Nótese por favor que la parte más alta, como ya lo habíamos predicho, va a estar enfocada hacia las Y negativas. Tal cual lo dijimos al inicio, las funciones que son de tipo decreciente tienen esta forma. ¿Ven? Y ven, esa es la que hemos obtenido. Muy bien. Por último, definir dominio y rango. El dominio, no se les olvide que es de X y el rango es de Y. En cuanto al dominio, noten por favor que el dominio solo se están utilizando X positivas. Entonces sería reales positivos. En cuanto al rango, es decir, Y, se toman valores positivos pero también negativos. Entonces acá serían números reales. Ahí estamos. Acuérdese que los reales usted los puede representar desde menos infinito hasta más infinito para denotar que usted está agarrando valores negativos y valores positivos. Siempre los corchetes van abiertos. Muy bien, y eso sería en cuanto a este ejemplo. Pasémonos a un ejemplo 2. Notemos por favor que hoy la base es mayor a 1. Entonces esto sería de tipo creciente. Decreciente le voy a poner. Es de tipo creciente. Muy bien. ¿Con qué números vamos a trabajar en la tabla? Siempre acuérdese que no podemos poner ni a 0 ni a un número negativo. Entonces, iniciamos con con la que proporciona el ejercicio, pero en este caso el que proporciona el ejercicio es 2. Entonces, antes de 2 obviamente está 1, porque acuérdese que el número 1 no se nos puede olvidar. Entonces, por eso he colocado 1, 2. Aquí ustedes pueden poner 3, 4, 5, 6, los números que quieran, pero yo les sugiero que agarren números pares, ¿verdad? En este caso sería, porque aquí es 2, 2, o los que están en la tabla del 2, pues también puede agarrarlos, 2, 4, 6, ¿verdad? Y puede agarrar más valores si usted gusta. Muy bien, comencemos a sustituir. Acuérdese que el logaritmo de 2, eso no va a cambiar en este caso porque es lo que el ejercicio nos dice, logaritmo de 2. Si fuera logaritmo de 3, pues usted pone logaritmo de 3, logaritmo de 3. Muy bien, ahora empezamos a sustituir la X. Aquí vamos a poner 1, aquí vamos a poner 2,
aquí 4 y por último aquí 6. Determinamos estos valores. Quedaría el logaritmo de 1 entre el logaritmo de 2. Esta respuesta nos va a dar 0 porque acuérdense que el logaritmo de 1 es 0. Bien, ahí está, 0. Vamos con el siguiente, que sería logaritmo de 2 entre el logaritmo de 2. Esto nos va a dar 1 porque las dos expresiones son iguales. Vamos con la otra, logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2. Eso nos va a dar 2. Vamos con la otra, logaritmo de 6 entre logaritmo de 2. Aquí nos dio una respuesta decimal. Yo voy a agarrar 2.6. Quiero también decirles que ustedes podrían utilizar números acá con elevaciones. Por ejemplo, 2 elevado a la 1, eso es, o 2 elevado a la 0, eso es 1, 2 elevado a la 1, eso es 2, 2 elevado al cuadrado, eso es 4, 2 elevado al cubo, eso es 8. Es decir, que ustedes en vez de este 6 también pudieran haber agarrado 8, ¿verdad? Porque como acuérdense que logaritmos y exponentes son como amigos, pues entonces para poder utilizar correctamente los números acá, también usted puede utilizar esa técnica de ir elevando el número desde 0 hasta los números que quiera. 2 a la 0, 1, 2 a la elevado a la 2, o 2 elevado a la 1, 2, 2 elevado al cuadrado, 4, 2 elevado al cubo, 8, y así sucesivamente. Yo dejé este 6 para que vean que podemos trabajar también con números decimales. Solo son sugerencias, ¿verdad? Vaya, saquemos los pares ordenados. 1,0, 2,1, 4,2 y el último que sería 6,2.6. Muy bien, en X la escala mayor sería hasta 6. 1, 2. Ahí estamos, en X ya colocamos los valores. Hoy en Y, nótese que por el momento hemos obtenido solo respuestas positivas, pero está bien, ¿verdad? El número mayor que voy a utilizar sería 2.6 en Y positivas. 1, 2, 3. Voy a dejarlo hasta 3. Igual usted, si usted quiere, lo puede hacer también proponiendo la parte negativa, ¿verdad? La única parte que usted no va a tocar es esta de acá, de las X negativas. Esas no las utilizamos. Vaya, empecemos a graficar. 1,0, eso estaría aquí. 2,1, eso estaría acá. 4,2 sería este otro punto, 4,2. Bien, y el último que sería 6,2.6. Vaya, 2.6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por acá. Acuérdense que uno divide 10 rayitas entre 2 y 3 y en la sexta rayita a usted le tocaría ahí 2.6. Muy bien, hoy unamos la gráfica. Ahí está. Miren, la parte más alta quedaría en las Y positivas. Eso lo sabemos desde antes porque es una función creciente, ¿verdad? La parte alta, Y positivas, ¿verdad? Quedó de esta forma. Y por último, pues nuevamente colocar dominio y rango. Siempre acuérdense que el dominio le pertenece a las X y el rango a las Y. En cuanto a las X, solo vamos a trabajar con X positivas, por eso dejamos reales positivos. Esto no cambiaría, ¿verdad? Y acá reales. Esta parte no hay problema. Y eso sería todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de graficar. Y como les decía, siempre la sugerencia para elegir estos números de acá es dejarnos guiar por el número que esté colocado aquí.
Pueden ustedes utilizar números pares o impares, o también ir utilizando la estrategia de ir elevando. En este caso agarraríamos el 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3. Y las respuestas que vayamos obteniendo igual las podemos ir colocando acá, ¿verdad? Eso sería todo. Dios me los bendiga y espero se haya comprendido toda la temática en su totalidad. Bendiciones.